Bienvenidos a Makermanía. Hoy vamos a construir un sonar. Un sonar es un aparato que permite saber la distancia a la que se encuentran objetos que están sumergidos a gran profundidad o se encuentran cerca de un barco. Funciona de la siguiente forma. El sonar va montado en el casco del barco y emite ondas sonoras. Estas ondas se propagan en el agua. Cuando encuentran un objeto, rebotan creando ondas de retorno. Entonces el sonar simula ese dibujo en un monitor. Nosotros vamos a construir un sonar mucho más pequeño de los que llevan los barcos. Pero gracias al sensor de proximidad y a la placa de Arduino, esto va a ser muy sencillo. Vamos a comenzar construyendo los carriles por los que se va a mover nuestro barco. Apartamos el material que no vamos a utilizar para trabajar de forma más cómoda. Con ayuda de la plantilla representamos las piezas que aparecen en la lámina de cartón y las recortamos. Unimos con cinta adhesiva una tira de cartón de las más largas con una de las medianas. Después hacemos lo mismo con las otras dos de la misma medida. Nombramos cada una de las piezas de cartón como se ve en pantalla para que el montaje nos resulte más sencillo. Las piezas más largas son lado 1 y lado 2. La pieza cuadrada la llamamos base y las tres piezas iguales son soporte, parada y raíl. Cogemos la pieza soporte y hacemos dos líneas verticales a 4 centímetros de cada lado, de esta forma. Marcamos también la pieza con una línea vertical en su centro, así. Y por último hacemos lo mismo con la pieza base. Pegamos las piezas más largas de cartón en la pieza soporte con pegamento caliente como estamos viendo en pantalla. Ahora hacemos diferentes marcas separadas entre sí 5 centímetros tomando como referencia el lado inferior de la pieza soporte. Podemos hacer 4 o 5 marcas. Ponemos cinta de cobre adhesiva de la forma que se está viendo en pantalla en la primera marca. De la misma forma lo hacemos en el resto. Numeramos cada uno de estos interruptores de nuestros raíles para identificarlos a la hora de interpretar los datos.
Pegamos la pieza parada con pegamento caliente en la parte inferior de esta estructura de esta forma. Esto nos va a servir de tope para el desplazamiento de nuestro sonar. A continuación vamos a empezar a poner los primeros cables en estas piezas que nos van a permitir la transmisión de datos. Primero dejamos el espacio de trabajo libre para poder comenzar con el montaje de esta parte. Pegamos la pieza de la base en la del raíl teniendo en cuenta las marcas que hemos hecho en un principio. Para esto utilizamos pegamento caliente y las situamos de esta forma. Ahora comprobamos que se mueve correctamente sobre los raíles como se está viendo en el vídeo. A continuación cogemos uno de los cables de prototipado pin macho-macho, cortamos uno de sus cabezales de esta forma y pelamos con ayuda de las tijeras ese extremo. Hacemos lo mismo en 4 cables más. Cogemos uno de estos cables y lo situamos como estamos viendo en pantalla. Lo fijamos en uno de los laterales con un poco de pegamento caliente. Ahora usamos el resto de los cables para hacer las conexiones de los interruptores. Colocamos el extremo del cable pelado como en el vídeo y lo fijamos con cinta adhesiva de esta forma. Hacemos esto mismo para el resto de los interruptores. Podemos cambiar la posición de estos cables y el de la pieza raíl, siempre que al desplazarse el cable de esta última pieza haga contacto con las tiras de cobre adhesivo. Fijamos la placa de prototipado en la pieza de raíl de esta forma y en la otra cara de la pieza pegamos el imán así. Ahora vamos a proceder a conectar nuestros raíles a la placa de Arduino para de esta forma detectar las distancias. Primero colocamos los cables de pin hembra a hembra en los cables de los interruptores. Para poder trabajar más cómodamente podemos agrupar estos cables con un trozo de cinta adhesiva. Ahora introducimos en estos cables otros cables pin macho-macho, como se está viendo en el vídeo. Estos cables nos van a facilitar la conexión con la placa de Arduino. Conectamos cada cable a la placa de Arduino en los pines adecuados atendiendo al esquema que aparece en pantalla.
ya tenemos hechas las conexiones de nuestros raíles. Ahora vamos a continuar construyendo el barco con ayuda de esta plantilla. Cortamos la pieza del barco de la plantilla. Doblamos por las líneas continuas del contorno. Y echamos pegamento en las lengüetas de la plantilla. Perforamos la parte superior del barco con el LED, ya que esta será su posición. Podemos doblar sus patas para que nos resulte su conexión más fácil posteriormente. Terminamos de pegar las últimas lengüetas que nos quedan e introducimos el LED en su posición. Colocamos en las patas del LED dos cables de prototipado pin hembra a hembra. Estos cables nos facilitarán su conexión con la placa de Arduino. Pegamos en la base del barco la arandela con un poco de pegamento. Y conectamos de nuevo estos cables si se han salido del LED al colocar la arandela. Ya tenemos hecho nuestro barco. Ahora vamos a proceder a hacer todas las conexiones necesarias para que funcione nuestro sonar. Pero lo primero que tenemos que hacer es cargar el programa de Arduino en nuestra placa. Por eso nosotros ya tenemos conectado la placa a nuestro dispositivo y vamos a cargarlo. Una vez esté cargado, empezamos con las conexiones. Situamos el sensor de ultrasonido en la placa de prototipado de esta forma, facilitando así el resto de las conexiones. Colocamos la resistencia y comenzamos a colocar los cables en la placa de prototipado atendiendo a las conexiones del esquema que aparece en pantalla. Utilizamos los cables pin hembra-hembra para alargar las conexiones relacionadas con el cable de la pieza raíl, la toma de corriente y la toma de tierra del sonar.
Como veis, ya tenemos construidos nuestros raíles y el sonar. Ahora vamos a sincronizar la placa con el Excel a través del Project Córdoba. Para ello, le damos a la pestaña Project Córdoba, conectamos nuestro dispositivo y le damos a Start. Ahora vamos a comprobar que funciona correctamente. Para ello, vamos a introducir nuestro sonar por el rail y lo vamos a llevar hasta la parte final, con mucho cuidado de no llevarnos los cables. Lo introducimos. Como veis, hay que tener un poco de cuidado para no llevarnos los cables y ponerlos en la posición correcta. Ahora vamos a comenzar con la lectura. Comprobamos el primero, comprobamos el segundo y, como veis, nos va indicando la altura a la que se encuentra de los diferentes objetos. En este caso, como hay cables y tenemos la mesa, estos son los valores que nos van apareciendo. Esto lo tenemos que repetir con todos los interruptores que tengamos en nuestro carril. Ahora vamos a trabajar con la hoja del proyecto. Por tanto, cambiamos de hoja en nuestro Excel. Aquí vamos a ver la configuración del fondo marino que va a hacer nuestro sonar. Tenemos 3 pantallas diferentes. En esta primera tenemos que configurar el número de interruptores que tenemos. En este caso 4, por eso aparece aquí un 4. Después veremos aquí, dependiendo de la altura a la que se encuentre nuestro sonar y el objeto que detecte, a qué profundidad nos encontraríamos. Y finalmente, en esta última pantalla, veríamos la configuración del fondo atendiendo a esas distancias. Si movemos nuestro sonar, vemos cómo va bajando nuestro submarino dependiendo de la distancia del objeto que haya detectado y la configuración del fondo que se va haciendo. Además, en esta cuadrícula de aquí nos aparece la zona en la que nos encontraríamos dependiendo de la profundidad. Para este proyecto recomendamos que los carriles que hemos hecho se sitúen encima de una caja que tenga una altura mínima. De esta forma podéis poner objetos dentro de ella y al mover y desplazar vuestro sonar va a ir configurando diferentes fondos dependiendo de la colocación de los mismos, pudiendo de esta forma simular el fondo del lecho marino. Esperamos que con este proyecto entendáis cómo se configuran los fondos marinos y también cómo funciona un sistema como el sonar. ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente proyecto de Makermanía.